Doctora, buenos días, gracias por estar con Diario El Salvador. ¿Cuántas veces ha visitado El Salvador y en qué años han sido? Un honor para mí, lo digo de todo corazón, poder participar en esta entrevista en el Diario El Salvador, un diario que yo leo a diario desde España para estar informada de las noticias que ocurren en El Salvador. Es mi segunda visita a El Salvador. La primera tuvo lugar el pasado 1 de junio, cuando fue para mí un honor acompañar al pueblo salvadoreño en la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Y esta es la segunda ocasión en la que vengo. Mi presencia aquí es un ejemplo del renacer de El Salvador. Para mí habría sido impensable viajar a su hermoso país por puro miedo a perder la vida hace tan solo unos años. Y hoy, sin embargo, es la segunda ocasión en la que estoy presente y le puedo asegurar que con el favor de Dios no será la última, porque me han robado el corazón. Tiene delante de usted a una española que se aproxima a El Salvador con enorme respeto, con profundo agradecimiento por todo el cariño que ustedes me dan y a la que han robado un cachito de su corazón. Así que aquí tienen una hermana española. ¿Qué la motivó a venir en esta vez? Tener el privilegio de conocer las medidas que integran el modelo Bukele de seguridad. Ha sido para mí un privilegio poder conocer en primera persona y ser la primera española que visita lo que yo califico, porque es así, el símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado, el CECOT. En primer lugar, he tenido la oportunidad de estar reunida extensamente con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, mi admirado Gustavo Villatoro, y conocer de primera mano el Plan Control Territorial y el resto de medidas que integran el modelo Bukele de seguridad. Y en segundo lugar, he tenido el privilegio de poder pisar ese centro penitenciario donde he podido mirar al mal a los ojos, porque eso es lo que está haciendo El Salvador, librar la batalla del bien contra el mal, con el comandante en jefe al frente, el presidente Nayib Bukele, que es quien se está erigiendo como ese líder mundial que nos está devolviendo la esperanza a millones de personas en todo el mundo, porque hay que tener en cuenta que uno de los grandes logros del legado del presidente Nayib Bukele será haber puesto El Salvador en el epicentro del mundo. Miramos con orgullo El Salvador, quienes creemos y confiamos en que sin seguridad no hay libertad. ¿Qué noticias se escuchan de El Salvador en España y en otros países de Europa? Por desgracia, España no está libre de esa agenda globalista, y créame que no soy una persona conspiranoica, esto es una realidad constatable con hechos. España no está libre de esa agenda globalista que lo que ha hecho es arrastrar a nuestra, en otro momento, gran nación a una noche muy oscura, que es la que estamos viviendo. Hay una pérdida absoluta de valores, en toda Europa y en España en particular. Porque lo primero que se ha librado y que se está librando es la batalla espiritual. Y esa batalla en España la estamos perdiendo. La seguridad es una de las grandes manifestaciones de esa batalla espiritual. Y España, hoy, por desgracia, se ha convertido en un paraíso para el crimen, donde los delincuentes gozan de una total impunidad, porque las leyes que tenemos en España favorecen al delincuente y dejan abandonado y a solas con el lobo al pueblo honesto. Por eso una española como yo mira con esperanza al Salvador, porque un día yo también espero que mi país, que mi amada nación española, pueda sumarse a esa gran alianza de las naciones contra el crimen que está construyendo El Salvador, en la que El Salvador es la primera piedra sobre la que se va a erigir esa gran alianza de las naciones contra el crimen a la que ya se ha sumado Argentina. Hemos visto hace tan solo unos días en esa visita del presidente y del ministro Villatoro cómo se ha firmado un gran acuerdo entre ambas naciones para luchar conjuntamente contra el crimen organizado que no entiende de fronteras, y es una gran alianza donde yo espero que más pronto que tarde España esté presente. ¿Hay problemas de pandillas, de maras también en España? Absolutamente, absolutamente, porque los pandilleros han comprobado que si en El Salvador no tienen chance alguno de seguir con su crimen organizado, en España, por el contrario, tienen un clima de absoluta impunidad. Así que lo que estamos teniendo es un efecto llamada. Mire, permíteme que recuerde el último ejemplo que hemos vivido. Desgraciado ejemplo para mí. Lo digo con profundo pesar y me avergüenzo del sistema que actualmente sufrimos en mi país. La Policía Nacional Española logró detener a un pandillero, a un miembro de las maras, que tenía una orden internacional de detención. El presidente Nayib Bukele, cuando vio la publicación en redes sociales, congratuló y felicitó a la Policía Nacional Española. Les dijo: maravilloso, envíennoslo, que nosotros lo que vamos a hacer es cuidarlo bien aquí. Lo siguiente que sucedió es que este pandillero pidió asilo en España y España acogió al pandillero alegando que en El Salvador se vulnerarían sus derechos humanos. Esto es lo que tenemos en España. Yo he tenido la oportunidad de comprobar personalmente, a mí ya nadie me lo va a tener que contar,
que en El Salvador no se vulnera ningún tipo de derecho humano hacia los presos pandilleros que están en el CECOT, en ese símbolo mundial de lucha contra el crimen. Yo he estado presente, he recorrido todo el centro penitenciario, gracias a la amabilidad del señor director que me acompañó y que contestó a todas y cada una de las preguntas que libremente y sin ningún tipo de censura yo pude hacerle. He comprobado cómo esos presos tienen garantizados todos sus derechos humanos. Comen, tienen asistencia médica, tienen asistencia judicial, se celebran los juicios por vía telemática. Desde luego tienen muchos más derechos que las víctimas a las que han violado, han descuartizado y han asesinado. Y lo que yo ayer pude ver y mirar de frente ya a los ojos es el mal en la tierra. Como dijo el presidente Nayib Bukele en el Senado de Argentina, el perdón, y lo comparto, el mismo credo que expresó el presidente Bukele, yo el perdón, como mujer creyente que soy, se lo dejo a Dios. Pero en la tierra, el mal tiene que estar encerrado para que el pueblo honesto pueda vivir en libertad. Correcto. ¿Cómo califica la nueva política de seguridad que se vive actualmente en El Salvador? La califico como esperanza para el mundo. Esperanza para el mundo. El presidente Nayib Bukele, en su extraordinario discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, como siempre tan valiente, entre las grandes verdades que dijo, que nunca se han escuchado en esos foros globalistas, fue algo que comparto por completo. El mundo se acerca a una noche muy oscura, muy oscura. El Salvador es el país más pequeño del continente americano y, sin embargo, yo he visto muy claro que El Salvador va a ser esperanza para el resto del mundo. Por eso agradezco profundamente al pueblo salvadoreño, a su presidente, al ministro de Seguridad, al ministro de Defensa, que me estén permitiendo conocer de primera mano las medidas de un modelo y de un plan que ya se ha demostrado efectivo, porque El Salvador, no nos olvidemos, ha pasado de ser el país más peligroso del mundo al más seguro del hemisferio occidental. Mire, yo como política concibo la política de una manera muy clara, como una madre que ama a sus hijos. El gobernante que ama a su pueblo tiene como primera obligación protegerlo. Y eso es lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, con un liderazgo y una visión muy clara, que ha supuesto un extraordinario sacrificio personal, porque el presidente Nayib Bukele ha sacrificado su seguridad personal y la de su familia por proteger a su pueblo. Por eso estoy tan indignada cuando veo como voceros pagados, financiados por Soros, como no pueden acabar con su vida, están intentando atacar la esperanza del pueblo salvadoreño a través de calumnias, de difamaciones. El último ejemplo lo vimos ayer, como se estaban publicando noticias totalmente falsas sobre supuestas investigaciones de corrupción. Se puede ser más miserable, porque no se golpea al presidente Nayib Bukele y su familia, en este caso su hermano, se golpea al pueblo de El Salvador y le están arrebatando una esperanza que usted lo sabe, yo lo digo con respeto como española. Yo solamente he estudiado profundamente su país. Ustedes han pasado una guerra civil donde ni siquiera se les ha permitido cuantificar los muertos, las víctimas civiles, entre 75.000 y 100.000. Ustedes han pasado como pueblo un dolor profundo y por primera vez en décadas ven una esperanza, ven un futuro para sus hijos y para sus nietos. Y eso es lo que les están intentando arrebatar. Aquí tiene una española que es soldado, firmemente convencida de que hasta donde Dios me lo permita, voy a intentar estar a su lado para ganar esa batalla del bien contra el mal. ¿Qué le dice a la comunidad internacional e incluso a compatriotas que critican las medidas de seguridad? ¿Qué llamado les hace? Luego de que usted ha visitado el CECOT y ha comprobado que no es cierto lo que se dice. Les digo claramente que son unos sinvergüenzas, y que querría verles a mi lado, como yo he tenido la oportunidad de recorrer, por ejemplo, la colonia de La Campanera, donde los niños se me han acercado, donde he amado y besado y abrazado a esos niños, que hoy me explicaban cómo pueden estar jugando en libertad en unos parques que antes no tenían, porque se han sustituido esas calles de la colonia de La Campanera, y le digo el último ejemplo que he pisado, que he tenido el privilegio de pisar, se han sustituido esas pintadas de los pandilleros que existían antes en las calles, así mismo, los famosos grafitis, por más de 1.800 murales, que son los que el gobierno del presidente Nayib Bukele va a colocar a lo largo de toda esa colonia de La Campanera para que, como dijo el ministro Gustavo Villatoro, los colores del renacimiento de El Salvador sean los que ahora puedan ver esos niños. Donde antes había violaciones, descuartizamientos, asesinatos, ahora tenemos personas que por primera vez pueden vivir en libertad en sus calles. Son unos sinvergüenzas miserables aquellos que se atreven por mantener unas agendas globalistas a intentar arrebatar esa libertad de un pueblo que, mire, le voy a ser muy franca,
el mensaje que a mí se me ha trasladado en el diálogo social que yo he mantenido en La Campanera es de tristeza. Y me pidieron que enviara un mensaje al presidente Nayib Bukele. Presidente, quédese con nosotros, no se vaya. Lo que yo he visto es miedo en esas personas que nunca pensaron que volverían a recobrar la libertad, o en esos niños que nunca habían vivido en libertad. He visto miedo a que se marche el presidente Nayib Bukele, a que deje de estar en el gobierno y que vuelva a vivirse un estado del terror como se tenía en El Salvador. Hasta hace 2 días, que no hay que olvidarlo, hasta hace 2 días. Correcto. ¿Esa fue la experiencia agradable de La Campanera? Sabía que era una zona de donde se entraba, pero no se salía. El barrio más peligroso de El Salvador y por tanto del mundo, donde, como me explicaron, el que entraba por error no salía vivo. No salía vivo. Y yo hoy he podido recorrerlo en libertad con unos niños que, le voy a confesar, me hicieron llorar. Me hicieron llorar porque vi profundo agradecimiento al gobierno de Nayib Bukele, vi esperanza en sus ojos, vi futuro, que es lo que antes no tenían. Cuando llegue a España, esta experiencia que ha conocido de El Salvador, su lucha frontal contra el crimen y las pandillas, la va a compartir con la sociedad civil y con funcionarios de gobierno de su país en un intento de que escuchen su voz y que digan a futuro, bueno, vamos también a enrumbarnos para buscar la seguridad que tanto anhelamos. No solamente en España. Afortunadamente, por mi trayectoria política, tengo un eco internacional y extraordinario cariño en otros países de Iberoamérica. Yo ahora mismo viajo a Panamá, donde volveré a reunirme con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, un tipazo. Mi voz se escuchará en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en México, en España, por supuesto, en Italia, en el resto de Europa, en Marruecos, en los países árabes, allí donde, desde luego, se quiera tener una esperanza de vivir en libertad, se escuchará esta voz española que, con mucha humildad y aprendiendo mucho del pueblo salvadoreño y del gobierno de Nayib Bukele, tiene muy claro que si Dios le ha permitido vivir este privilegio, es también para asumir una enorme responsabilidad, la responsabilidad de contar el otro lado de la historia, como hace el Diario del Salvador. ¿Qué opina del presidente Bukele? No tengo el gusto de conocerle. Tuve la oportunidad de estar a menos de 1 metro de él cuando pronunció su discurso en el Palacio Presidencial en la noche de su toma de posesión, pero puedo decirle que yo veo a Dios en él. Veo a Dios en él. Es el líder, el comandante en jefe de El Salvador. Lo que le puedo asegurar es que yo he traído una petición de miles de españoles conmigo y es: Macarena, tráete a Bukele a España para que sea nuestro presidente. No voy a hacerle ese gran mal al pueblo de El Salvador. El presidente Bukele solo es uno, solo hay uno, por desgracia no podemos clonarlo, pero está teniendo la generosidad no solamente de devolver la libertad a su pueblo, sino de mostrar al mundo cuál es la receta que funciona. Eso es lo que yo he experimentado. No puedo llevarme al presidente Bukele conmigo a España, pero sí que me llevo sus grandes enseñanzas. Y doy gracias a Dios por habérmelo permitido y gracias al presidente Nayib Bukele. El presidente Bukele ha tenido algo que no han tenido los presidentes anteriores, y es que ha mantenido una popularidad arriba del 8, llegando al 9, superando el 9. ¿Por qué cree que tiene esta alta popularidad? Porque es un político del pueblo y para el pueblo, que le habla al pueblo, que llega al corazón del pueblo, en el que me incluyo. Yo soy pueblo. Es un presidente cuya fuerza no radica en su discurso, siendo discursos los que pronuncia como yo no he escuchado jamás. La fuerza del presidente Nayib Bukele radica en sus hechos, y sus hechos son coherentes con sus palabras, porque no somos lo que decimos, somos lo que hacemos después de lo que decimos. Y el último ejemplo lo hemos tenido cuando prometió hace 3 semanas que por primera vez en décadas El Salvador tendría un presupuesto con déficit cero, que no acudiría a la financiación externa para pagar el gasto corriente. Este pasado mes de octubre, comienzo de octubre, se ha presentado ya en la Asamblea Nacional ese presupuesto que por primera vez en décadas actúa como se actúa en cualquier economía doméstica responsable. Tanto entra, tanto sale, porque endeudar al pueblo, como se ha venido haciendo hasta ahora en El Salvador, viviendo a espaldas del déficit, supone tener a un pueblo esclavo. Supone vender la soberanía del pueblo a las potencias que intentan comprar, como así es la libertad del pueblo, a base de billetera, de chequera.
Usted O sea, dice... que no solamente es la seguridad, es la independencia de El Salvador también financiera. Es que hay que decirlo, y hay que decir que tenemos un comandante en jefe que cumple con su palabra. Es que se acaba de cumplir el 203 aniversario de la independencia de El Salvador. Mi enhorabuena al pueblo salvadoreño. Como antes madre patria, yo hoy miro El Salvador como pueblos hermanos. Si yo quiero la independencia para mi nación, ¿cómo no la voy a querer para un pueblo que amo, como es el pueblo salvadoreño? ¿Qué opinión tiene del partido Arena y del partido FMLN? El pueblo les juzgará. Ahora mismo están en el lugar que merecen, pero el pueblo les juzgará, al pueblo salvadoreño. Porque no nos olvidemos que después de los falsos acuerdos de paz firmados en 1992, lo que se ha producido en El Salvador es una complicidad del crimen con esos partidos, que lo que hicieron fue institucionalizar el crimen de los pandilleros y sumir al pueblo salvadoreño en un estado de terror, donde el crimen era el que gobernaba. El pueblo les juzgará. ¿Qué llamado le hace, ya para terminar? Y que sea Dios quien les perdone. ¿Qué llamado hace, ya para terminar, al pueblo salvadoreño? Merecen esta oportunidad, créanselo, tienen derecho a ser felices, porque tienen un país maravilloso. Que yo diga allí donde voy que soy una española a la que el pueblo salvadoreño le ha robado el corazón, no es mérito mío, es mérito suyo. Yo le puedo asegurar que en este viaje he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Surf City, viendo el atardecer. Lo único que pude decir, y lo dije públicamente, es: Dios está aquí, se lo merecen. Así que gracias por la valentía de haber mirado con esperanza hacia el futuro, de haber confiado en el gobierno, en el presidente Nayib Bukele. Merecen tener la esperanza que están peleando día a día. En mi humilde posición, aquí tiene una hermana española que estará luchando como una leona a su lado. Y es muy importante dejar claro, sin costarle un solo dólar al pueblo salvadoreño, porque frente a quienes me acusan de ser una vocera pagada, afirmo claramente que no he cobrado ni cobro un solo dólar del gobierno de Nayib Bukele, pero es que pagaría por tener el privilegio de estar teniendo esta maestría y de estar a su lado, siendo testigo privilegiado del milagro que está viviendo El Salvador, que va a ser un milagro para el mundo. Gracias y fuerza y honor.